juzgar si es un narrador fiable o no. De los sabios se nos ordena no envilecerlos y obedecerlos. Sin embargo, algunos de nosotros a veces escuchamos fatwa o fatwas, ordenamientos o leyes que a nuestro propio punto de vista parecen absurdas. Pues un ejemplo, una vez me comentó un amigo, oye, que en tal país prohibieron el celular porque según a través de él se envían imágenes obscenas, desnudos, para ser específicos. Entonces se prohibió. Me preguntó qué opinas. Pues yo le dije, bueno, pues puede suceder lo mismo. La gente en este país se cruza o obstruye el paso peatonal o se pasa un alto constantemente y no obedece las leyes. Lo mismo va a suceder con el teléfono celular. Mi pregunta es, en este caso yo pude haber contestado que se me hace un absurdo, pero no puedo hacerlo o pensar que el sabio lo hizo maliciosamente tampoco, sino que lo hizo en base al hikma o al conocimiento, a la sabiduría. Podemos emitir opiniones o no de un tipo conmensurado. Primero que nada hay que saber que a los sabios, a la gente de conocimiento se les debe respeto, ¿no es cierto? Y se les debe obediencia también, siempre que ellos se basen en el Corán y en la Sunna, ¿no es cierto?, para emitir sus opiniones. Y después nosotros como musulmanes tenemos la obligación, siempre que escuchamos algo, de no juzgar de manera apresurada, sino que Allah Azza wa Jalla nos dice en el Corán que si alguien nos viene con un informe, asegurarnos, ¿no es cierto?, de que ese informe sea real, no vaya a ser que uno haga una acción de la cual después se tenga que arrepentir, ¿no es cierto? Entonces mucha gente puede oír y venir uno, pero el sabio fulano dijo tal fatwa, ¿qué opinás? Y si uno hasta que no tenga la fatwa entre las manos o sepa realmente que la fatwa fue dicha con esas palabras, uno no tendría que juzgar, ¿no es cierto? Y también, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es derecho de un musulmán sobre otro musulmán que se piense bien de él. Entonces uno más, sobre todo, sobre los sabios, uno siempre tiene que pensar bien, siempre tiene que pensar que si dijeron algo es por alguna razón, porque aparte de desmerecer la opinión de los sabios, es mucho peor que hablar mal del común de la gente, ¿no es cierto? Hablar mal de un sabio es peor que hablar del común de la gente, porque cuando nosotros hablamos mal de los sabios, ¿no es cierto?, o desmerecemos su imagen adelante del resto de la gente, es como que estamos desmereciendo también la imagen del Islam, ¿no es cierto?, la imagen del conocimiento del Islam, y eso evidentemente está mal. Con respecto a las fatwas o no que pueda dar un sabio, es como mencioné en el caso del ijma, ¿no es cierto?, las fatwas son veredictos legales actuales, ¿no es cierto? Viene una persona, hace una pregunta y el imam responde con una respuesta que da cierta legalidad, ¿no es cierto?, a la acción que va a hacer esta persona después. Entonces las fatwas de los sabios tienen principalmente una validez regional, sobre todo una fatwa como la que vos mencionás, ¿no es cierto?, o una fatwa como la que yo mencioné con respecto a este personaje Pokémon, ¿no es cierto? Evidentemente no es la misma responsabilidad que tiene un sabio en un país islámico en el que él es responsable de la educación de todos los chicos islámicos, qué es lo que ven y qué es lo que no ven en televisión, o cuáles son los juguetes que no juegan, con la de un imam de una mezquita de por aquí que en realidad no tiene poder
¿no es cierto?, de cambiar cosas en su sociedad. Es muy distinto. Los sabios en los países islámicos acarrean una responsabilidad muy grande. Entonces, si ellos hacen una consideración de ese tipo, como yo sé que fue hecha en Kuwait y en Arabia Saudita con respecto a los celulares con cámara fotográfica, que fueron prohibidas porque son sociedades islámicas muy estrictas, muy severas, sobre todo con respecto a la visión o no del rostro de la mujer, ¿no es cierto? Ellos realmente es sunna de las madres de los creyentes, de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, cubrirse los rostros, es lo mejor, el estado más sublime del hijab, ¿no es cierto? Entonces las mujeres que son muy aferradas a la religión en Arabia Saudita u otros países árabes lo aplican, ¿no es cierto? Se cubren completamente. Entonces se dio la situación de que cuando iban a casas particulares o a fiestas de casamiento o a fiestas de nacimiento donde estaban reunidas solamente mujeres y ellas se descubrían la cara, había otras mujeres que sacaban fotos, ¿no es cierto?, de esas caras y después las divulgaban por internet o las mandaban a través de los celulares. Entonces por eso fue que los sabios consideraron que realmente no era una necesidad la cámara fotográfica en el celular. Sí, el celular, las llamadas son necesarias, pero el entrar con una cámara fotográfica a un lugar donde se presume tiene que haber privacidad no es faltar, ¿no es cierto?, a la ética del lugar. Entonces prohibieron ese tipo de celulares. Entonces antes uno de juzgar sobre una fatua así, sobre un sabio, uno tiene que estar al tanto de realmente cómo fue la fatua, y aparte siempre primero, en principio, pensar bien de los sabios. Bueno, tenía tres preguntas. Primero, yo he visto que, bueno, yo he visto que hay libros muy buenos sobre el Islam, pero luego meten como que hadices que no están dentro de las 6 colecciones auténticas. Quisiera saber por qué esos hadices están ahí, porque luego sí como que ponen nombres, pero como que yo no conozco, digamos. Sí, los sabios dicen que el entendimiento general del Islam está en esos 6 libros, ¿no es cierto? Son los libros más conocidos y donde la enorme mayoría, sobre todo en Bukhari y Muslim, la totalidad de los hadices son auténticos, y después los otros 4 libros, la enorme mayoría son hadices auténticos. Pero digamos que la persona que está en la investigación del hadiz, en cualquier libro de compilación, y hay cientos, miles, que le haga el estudio, ¿no es cierto?, sobre la autenticidad de la cadena de narración y sea auténtica, es un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam, y no podemos dejarlo de lado, estamos obligados a seguirlo, sea el libro en que lo encontremos, ¿no es cierto? A veces se mencionan el Musnad del Imam Ahmad, el Sunan al-Daraqutni o tantos otros que no son tan conocidos. Sin embargo, o sea, para la gente del estudio del hadiz son libros conocidos, y si bien hay algunos que no son muy conocidos, si el estudio de la cadena de narradores es auténtico, es obligación seguirlo. Yeah. Y no todos están de acuerdo cuáles son las 6, las 6 auténticas. Los 9, Kutub Tisa. ¿A 9? Los 9, sí. Hay otros sabios que hacen un conjunto de 9 libros, ¿no es cierto? Aparte de los 6 que ya mencionamos, ponen otros 3, donde ponen Mustadrak as-Sahihain del Hakim, el Musnad del Imam Ahmad y el Muwatta del Imam Malik, ¿no es cierto? Ahora, respecto a estos últimos 3 que mencioné, hay algunos sabios que opinan que en lugar de uno tendría que haber otro, y así, ¿no es cierto? Sobre los primeros 6 están todos de acuerdo, que son así. Sobre estos 9, que se llaman Kutub Tisa, no, estos últimos 3, hay otros sabios que opinan que tendría que haber otros libros. Bueno, también iba a preguntar sobre qué tan confiable era el libro de Muwatta de Imam Malik, pero pues ya ahorita me respondieron esta pregunta. Sí, el Muwatta del Imam Malik es un libro muy confiable. Ya. Es un libro muy confiable. Puede haber alguna que otra narración que no sea completamente auténtica. ¿Sí vas a venir a acompañarnos? Eso quizás